quiero tomar la oportunidad de presentar al profesor Paco Gavrilides. El profesor Paco pues tiene mucha experiencia con la evangelización y con dar pláticas, retiros, con la formación de los diáconos. Tiene mucha experiencia misionera en Latinoamérica, en México y también pues en todo el mundo. Ha viajado para predicar el evangelio. Ahora él enseña homilética, es decir, predicación en el Seminario del Sagrado Corazón en Detroit, Michigan, y tiene pues mucha sabiduría para compartir con nosotros el día de hoy de tanto trabajo misionero. Paco nos estará acompañando todo el año, cada segundo sábado del mes, aquí por medio de Facebook Live, empezando a las 9:30, terminando a mediodía, y él va a estar predicando la palabra de Dios, explicando las enseñanzas de la iglesia y animándonos a crecer espiritualmente para servir en nuestras comunidades. Hoy vamos a comenzar con el tema ¿quién es Jesús? Y vamos a darle a Paco una cálida bienvenida a nuestra diócesis. Pueden escribir en los comentarios para darle la bienvenida. Muchas gracias, Paco. Estamos muy emocionados tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy entusiasmado de estar con ustedes compartiendo lo que el Señor me ha dado, porque es un tema fascinante, es un tema favorito para mí, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Entonces, ya que hemos orado, creo que podemos empezar, y yo quería darles como una perspectiva de lo que voy a tratar de comunicar en estas dos presentaciones. Primero vamos a hablar de la persona de Jesús, y en particular cómo debemos como discípulos de él relacionarnos con él. Primero vamos a hablar y cómo captar en su plenitud y el significado de la persona de Jesús para nosotros y para el mundo entero y para la iglesia. Después vamos a hablar un poco más de Jesús y la importancia de fundamentar todo lo que hacemos alrededor de la persona de él. Entonces, para comenzar, sabemos que por naturaleza, cada persona desea saber conocerse y tener claridad de su propia identidad. O sea, conocerse muy bien. Y nos ayuda cuando uno puede contestar la pregunta, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y la falta de identidad propia nos hace sentir muchas veces desubicados, desorientados e inseguros. Y no podemos como realizar nuestra obra o hablar con claridad a los demás porque estamos preocupados por quiénes somos y qué derecho tengo yo para hablar de esta manera o tomar estas decisiones o relacionarme en este modo, etc. Pero esta cuestión de la identidad no es nada más una preocupación nuestra, era también la preocupación del pueblo judío acerca de la persona de Jesús. En el tiempo de Jesús, el tema de identidad tenía mucha importancia y podemos como desempacar el porqué. Y voy a decir que en los evangelios hay muchos textos que expresan esta inquietud de quién es Jesús. Por ejemplo, en el comienzo, Juan el Bautista proclama, yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo,
yo soy digno y no soy digno de llevarles sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Lo que queremos como captar en estas palabras de San Juan Bautista, que iba a haber en el mundo una presencia de Dios tan grande, tan importante, que tenía una misión de tanta trascendencia, que Él nos iba a dar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, para poder vivir como los hijos de Dios. Eso era una cosa completamente nueva para ellos. El Espíritu Santo no reposaba sobre el pueblo, cada uno viviendo, habitándose en él, no morándose en él, no. El Espíritu Santo se manifestaba en varias formas, pero ya por medio de Jesucristo, el mundo iba a recibir la posibilidad de tener Dios vivo morando en ellos, un Dios que transforma, etcétera. Ahora, como habíamos escuchado la vez pasada, el mes pasado, desde el cielo oímos la voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahora, entonces escuchamos la autoridad de uno que es de este mundo, que es de San Juan Bautista, y otra voz que es Dios Padre, declarando quién es Jesucristo para él, su Hijo amado. Y por eso nosotros, los creyentes, debemos estar en una postura de escuchar estas autoridades y tomar muy en serio el testimonio de ellos, que ellos son los que nos comunican la verdad sobre Jesús. Es necesario hoy en día para todos los discípulos de Jesús en la iglesia que, que, que estemos bien claros y convencidos de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. No basta algo vago o incompleto. Si no tenemos la claridad, si no tenemos como una visión amplia de quién es Jesús, no vamos a tener la expectativa correcta para recibir todo lo que Él nos quiere dar o estar abiertos a ser equipados por Él para realizar la misión que Él nos ha encomendado. Si estamos confundidos o inseguros de quién es Jesús, no podremos relacionarnos con Él correctamente y con la fe adecuada. Por eso es esencial que aceptemos y conozcamos a Jesús tal cual es proclamado por el Padre Celestial y a muchos otros testigos también, inclusive a sí mismo. Jesús, en su respuesta a los mensajeros o discípulos de San Juan Bautista, le había preguntado a el Bautista: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y así Jesús le contesta así. Jesús les respondió: vayan y cuentan a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Entonces, para un judío, aceptar o asimilar que Dios iba a hacerse hombre para convivir con nosotros era una cosa totalmente desconocida, totalmente en contra a la idea de que nada de este mundo puede
representar a Dios. Entonces, era un llamado muy grande. Eh, sin embargo, Jesús, en este caso, está muy resoluto en dar a los mensajeros de Juan una respuesta amplia. Lo conocemos por medio de nosotros, lo conocemos por medio de sus palabras y sus hechos. Las palabras de Jesús hacen alusión a las palabras proféticas de Isaías, como unos 7 siglos antes. Dice en Isaías 61, capítulo 61, de 1 a 3. La importancia de este hecho es que se entendía que el Mesías iba a traer no nada más beneficios físicos y solamente temporales, sino más bien la salvación a los hombres. Y Jesucristo ahora, hablando de él, declara al público su propia identidad una y otra vez durante su ministerio de público de 3 años. Algunos textos los podemos escuchar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta es una palabra muy, muy fuerte, que él dice que él mismo es la manera, el camino, el modo en que nos lleva a la verdad, la plenitud de la verdad. A conocerlo es conocer la verdad. Y en la verdad encontramos la vida. Y no es vida temporal nada más, sino la vida eterna. Y tan importante, tan clave es esta relación con Cristo, que es por medio de él que podemos alcanzar la salvación eterna. Jesús dice de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Él nos provee y hace posible una existencia eterna. Hay muchos más ejemplos, abundan en el Nuevo Testamento. Y captamos claramente que no existe en Jesús ninguna ambigüedad en cuanto a su identidad, ni de la misión que su padre le había encargado. Todo está claro. Ahora, si somos discípulos, seguidores de Cristo, y vamos a hablar de él para ayudar a todo el mundo a conocerlo y estar incorporado al pueblo de Dios, tenemos que estar completamente convencidos y completamente integrados a él. O sea, mucho mucho depende de nuestra entrega a él, si él nos pueda utilizar con fuerza para alcanzar a las demás personas. Yo sé, y todos ustedes también, cuando tenemos la experiencia de escuchar un predicador, un maestro, una persona dando su testimonio con convicción, con unción del Espíritu Santo, esto nos llega con fuerza, abre los ojos y suaviza el corazón y nos hace disponibles a recibir el mensaje, a abrazar el mensaje y estar renovados por lo que estamos escuchando. Ahora, bien, aun cuando a los fariseos atacan y acusan a Jesús, la respuesta de Jesús a sus acusaciones contra él
es clara y firme. Y voy a leer nada más que un trocito del texto de Juan capítulo 8, versículos de 13 a 30. Yo quiero invitarlos a ustedes a leer y meditar sobre este texto, Juan 8, de 13 a 30. Eh, pero la parte que voy a leer es lo siguiente. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, título especial para el Mesías, entonces sabrán que yo soy y que no hago por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Ahora, dense cuenta de que este término yo soy es la misma expresión que Dios Padre usa para identificarse a sí mismo a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Significa, yo soy el que es. La existencia de Dios es eterna. La existencia del Hijo de Dios es eterna. De escuchar que el Padre tenía un hijo a los oídos de los judíos era una cosa totalmente escandalosa, porque era una nueva manera completamente diferente de pensar en la persona de Dios, que Dios tenía un hijo eterno. Además de estos ejemplos, Dios nos hace atrever que Él tiene una grandeza y significado más allá que cualquier otro profeta o líder dentro de Israel. Es más que un rabí. Y Jesús, en un momento, cuando está en cierta forma reprendiendo a los fariseos, él dice eso. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella, la reina, era la que vino de otro país, ¿verdad? Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Ustedes saben que Salomón es considerado el hombre más sabio de todo el mundo, en todo el mundo. Era la persona como presentada en el Antiguo Testamento como representante de la sabiduría de Dios más desarrollada. Y Jesús está diciendo a los judíos, alguien más grande que él está aquí con ustedes. Y así es, Jesús es el Salomón por excelencia. Ahora podemos preguntar, ¿por qué tanta preocupación y el énfasis que se hace en la identidad de Jesucristo? Y la respuesta es clave, porque cuando queremos nosotros entrar en una intimidad con Jesús, tenemos que creer que Él es el Dios verdadero de Dios verdadero. Eso nos hace posible tener una actitud correcta de respeto, de amor, de reverencia, de docilidad a su palabra y en una disposición que hace posible un seguimiento fiel al que nos ha creado, nos ha salvado, nos ha redimido
y tiene preparado la vida eterna para nosotros. A lo largo de la historia, muchas personas han descrito a Jesús como un profeta muy poderoso. Otros han dicho de él que Jesús es el hombre que hace maravillas, y otros que Jesús es un hombre de profunda sabiduría. La verdad es que Jesús realizaba maravillas hasta resucitarte a los muertos. Es cierto que Jesús es el hombre más sabio que cualquier otro ser humano. También se puede atribuir que a Jesús como el profeta, que es uno de los títulos de él, si todo es cierto. En nuestros tiempos contemporáneos se le ha dado a Jesús el título de revolucionario, un libertador, sobre todo en Sudamérica, ¿verdad? Algunos cuantos le ponen en la categoría de un místico. Finalmente, algunos le describen como un hombre de bien. Ninguna de estas descripciones son adecuadas y hasta a veces bastante torcidas. Pero de un modo u otro, varios de esos títulos que han sido descritos describen un elemento, un aspecto de Jesús. Pero estos títulos no dan en el clavo. Faltan el aspecto más esencial de Jesús. Jesús no es tan solo inspirado por el Espíritu Santo. Tampoco es solamente un enviado porque tiene poder sobrenatural. Vamos a leer algo del Catecismo, párrafo 430, que nos dice lo siguiente. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que quien puede perdonar pecados sino solo Dios. Jesús vino al mundo para predicar y perdonarnos los pecados por medio de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Tomando y asimilando todos los pecados del hombre caído y enterrándolos para que estos pecados no tuvieron su impacto que lleva a la muerte los que creen en él y en su resurrección, porque nosotros vamos a resucitarnos con él y romper el poder del pecado para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ya que quien puede perdonar solo Dios, es él quien en Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula, o sea, él junta o recoge toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Toda la historia que era una historia en que Dios estaba tratando de ayudar al hombre a regresar a la casa del Padre. La culminación de todos los esfuerzos, todas las palabras de los profetas, está en él, en el acto que él hizo. Nosotros creemos firmemente, completamente, que por el amor, el Dios Padre nos envió a su Hijo amado a la tierra. Y aquí en la tierra, él proclamó el reino de los cielos. Y él nos prometió que los que creyeran en él recibirán la vida eterna. Vamos a hablar más de eso un poco más tarde.
Hoy en día, demasiadas personas han minimizado la estatura de Jesucristo, pensando quizás que pueden acercársele a él con mayor libertad si lo bajan a nuestro nivel humano. Ahora, quiero clarificar algo. Sí, Dios se hizo hombre manteniendo toda su divinidad. Es un ser divino con dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina, sin una fusión, una mezcla, sino manteniendo en sí las dos naturalezas. Pero su ser es divino. Es que a veces en el mundo contemporáneo que no sabe exactamente aceptar a Jesús como es, dicen cosas como él es mi mejor amigo, mi confidente y otras expresiones que enfatizan un aspecto informal de la relación. Claro, el Señor quiere que tengamos acceso a él y que con libertad nos podemos acercarle a él con confianza, pero a la vez con respeto, con docilidad, con un espíritu humilde ante él. Puede ser que hay algo aceptable, ¿verdad? Sentirnos cómodos con el Señor, siempre y cuando tenemos a la vez el aprecio y la reverencia apropiada de acuerdo a la realidad de la persona de Jesús. Siempre debe existir en nosotros un santo asombro por la grandeza y majestad de Jesús. En la carta de San Pablo, a los Colosenses leemos lo siguiente, y escuchemos muy atentamente de la magnitud de su personaje. Este es Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque todas las cosas en los cielos y la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza de la iglesia. Él es el principio de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. La pregunta, si es Cristo el primero en toda tu vida, si lo tenemos como él que nos marca la pauta, que nos enseña el camino, que nos guía, que nos protege, que nos defiende. Todo eso es lo que debe ser la mentalidad y el modo de relacionarnos con un Cristo Salvador nuestro. Dice también aquí, para que sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud de la divinidad y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Lo que será el mundo nuevo es precisamente una realidad por lo que el Señor ha procurado hacer en su tiempo aquí en la tierra. Él cumplió la misión de rescatarnos del poder del pecado y del poder de Satanás. Es él que nos ha dado una iglesia, un pueblo nuevo,
El alma del pueblo de Dios es el Espíritu Santo que mora en su plenitud en la iglesia, así como mora en Jesucristo mismo, quien es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Somos un pueblo distinto porque nosotros vivimos en Cristo. No es nada más una creencia intelectual, sino es una nueva existencia, una experiencia de una realidad nueva que el Señor quiere que nosotros eh, vivimos profundamente. Y así podemos tener un impacto tremendo en el mundo. Entonces, quiero poner eso también muy concreto en un punto acerca de Dios verdadero como Dios, Jesús como Dios verdadero de Dios verdadero. Implica que nada es imposible para él. Cuando Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, y yo soy el pan que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Jesús no está mintiendo. Jesús habla de la verdad siempre. Él es el pan de vida. Y cuando comemos realmente este pan, viviremos para siempre. La Eucaristía no es un símbolo. La Eucaristía es Cristo. Cristo lo comemos y vivimos por él. Es más, cuando los judíos empezaron a murmurar, Jesús se puso más insistente diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El don especial que ofrece la iglesia no es solamente las palabras de Jesús, sino también a Jesús en persona en la Eucaristía. Referente a la Eucaristía, Jesús nunca hubiera dicho, haz esto hasta que regreso del mundo de nuevo, si fuera nada más un símbolo. No, él está hablando de una continuidad de relación, de vida, de bendición, de gracia que recibimos cuando lo recibimos en la Eucaristía. Él nos llena de sí mismo cuando comemos y bebemos el pan y vino, que no es pan y vino, sino es el cuerpo y sangre de Jesús. Ok, para terminar, quiero decir eso. Jesús es Señor y es nuestro Salvador. Si es Señor, le debemos obediencia, le debemos reverencia y le queremos expresar nuestro amor porque Él nos amó hasta las últimas consecuencias. El intercambio de amor, Él lo ha hecho posible, de amarle en forma en que lo podemos amar, porque Él nos ha enviado su Espíritu, el Espíritu que dice, Jesús es el Señor. La revelación que hemos recibido es la luz de la verdad sobre la persona de Cristo, porque Cristo es el Señor de los señores, el Señor de la gloria. Entonces, hermanos, para nosotros, la realidad de la majestad de Jesucristo puede ser para los que no desean, bueno, voy a terminar, empezar de nuevo. La realidad de Jesucristo como Señor y de toda la creación es algo que nos orienta en nuestra manera de vivir nuestro testimonio aquí en la tierra. Para nosotros no es meramente
otro hombre bueno, ni otro profeta, sino es Dios encarnado que mora en nosotros y nos da el privilegio de ser sus testigos y llevar adelante la misión que el Señor le había encargado. Todo honor y toda gloria al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Así sea. Amén, amén. Hermanos y hermanas, el profesor Paco nos ha dado una palabra de verdad, de sabiduría. Y ahora vamos a tomar unos minutos para reflexionar en silencio. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, para iluminar nuestros corazones. Queremos entender tu palabra, queremos entender lo que nos quieres enseñar hoy y confiamos en ti, Señor Jesús. So, vamos ahora a meditar sobre qué es lo que nos ha tocado el corazón, qué es lo que nos ha llamado la atención intelectualmente en nuestro entendimiento y ah, qué, nos, qué quiere Dios de nosotros que pongamos en acción, ¿ok? Entonces, ahora van a aparecer algunas preguntas de reflexión en la pantalla con un poquito de música de fondo y cada quien en su corazón puede reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar. Y después tendremos preguntas y respuestas con Paco. Entonces, a reflexionar en silencio. Ok, ahora estamos vivos de nuevo. Vamos a tener un momento, si ustedes quieren compartir en los comentarios los frutos de esta reflexión, si quieren compartir qué es lo que les llamó la atención, qué les tocó el corazón, pueden compartir en los comentarios. Si están con un grupo, pueden rápido, pues con la persona al lado, compartir algo para realmente absorber la enseñanza. Porque muchas veces podemos escuchar algo y decir, ay, qué bonito, pero luego salimos y no entendimos nada y no lo ponemos en práctica. So, es importante realmente absorber lo que hemos escuchado. Entonces pueden compartir en los comentarios. Ahora también tenemos la oportunidad de preguntar al profesor Paco si algo no les ha quedado claro sobre el tema de quién es Jesús. Pueden escribir en los comentarios las preguntas que tengan. No hay ninguna pregunta tonta, ¿ok? Probablemente si usted tiene una pregunta, otra persona tiene la misma pregunta y todos vamos a aprovechar de la explicación del profesor Paco. So, por favor, sin penas, sin vergüenza, pongan sus preguntas en los comentarios y somos muchos. Así que quizás no vamos a poder contestar todas las preguntas ahora, pero vamos a hacer lo posible y a lo mejor las preguntas que no podemos contestar ahora, quizás más tarde tendremos la oportunidad. So, por favor, en los comentarios pongan sus preguntas. Gracias. Estoy viendo algunos de los comentarios que Ale dice que Jesús vino al mundo para hacerse hombre, para darnos el ejemplo que nuestro Padre Dios quiso. Y Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Ajá, también dice Ale que esta pandemia nos da la oportunidad de acercarnos más a Jesús y reconocer que Él es nuestro pan de vida. Así es. Amén. María dice, gracias por quedarte con nosotros en la Eucaristía, Señor. Amén. Así es. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, por favor, compartan aquí.
Y yo voy a hacer lo posible para poder contestar. Ok. No tengan pena de preguntar. Dice Lizzie que me tocó el corazón la forma en que Jesús se revela a los discípulos al decir yo soy. Quizás el profesor Paco puede comentar un poco sobre estos yo soy que aparecen en la Biblia. Sí, cómo no. Este, um, esta expresión yo soy eh, era la manera en que Dios, el Todopoderoso, puso en palabras eh, una manera de captar lo todo otro que es Él. Yo soy. O sea, nosotros somos criaturas. Eh, en un momento dado no existíamos, pero Él existía para siempre. Entonces, este yo soy nos ha dado existencia y no nada más existencia como una cosa material, sino un ser con humano capaz de tener una comunión con Dios. Solamente el hombre puede tener esta comunión con Dios espiritual. Somos de cuerpo y alma, ¿verdad? Ok, lo que quiero decir es, era tan santo el nombre de Dios que ningún judío se atrevía a pronunciarlo. Entonces, eh, entonces el decir Jesús, de asumir este mismo título, implicaba para todos los judíos que él está diciendo que era Dios también. Y eso era un escándalo. Entonces, 7 veces en el Evangelio de Juan, Jesús usa esta expresión. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo, etc. Entonces, era una manera de progresivamente ayudar a los judíos a reconocer y descubrir que no era una persona cualquiera que estaba caminando en la tierra junto con ellos, sino que era realmente el enviado del Padre mismo. Y este enviado nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él y en Él encontrar la salvación. Yo diría una cosa más que tal vez que para muchas personas cuando dicen que Jesús es puramente humano, no estamos hablando de la humanidad caída, estamos hablando de la humanidad totalmente perfecta. Entonces, en Jesús encontramos el ser humano más sano, más desarrollado que puede existir. Y él es en todo exactamente como nosotros, menos el pecado. El pecado nos hizo débil y vulnerables a cosas incorrectas. Nada de eso existe en Cristo. Entonces, el unirse con nosotros en su humanidad completa hace posible que nuestra humanidad se puede sanar, porque estamos conectados a una humanidad divinizada que puede entonces hacer correr en nosotros la salud de todo tipo para nosotros, para ser personas totalmente transformadas, sanadas y completas. Gracias. Sí. Lo que usted dijo sobre Yahvé, perdón, el nombre de Dios, el yo soy, ¿verdad? Tenemos una pregunta aquí. ¿Usted podría explicarnos por qué en la Biblia a veces se traduce Yahvé, el nombre de Dios,
Y porque a veces escuchamos Yahvé o quizás algunos otros hermanos cristianos usan eso o quizás dicen Jehová. Am, ¿Usted podría explicarnos qué significa Yahvé, qué significa Jehová y por qué se usa a veces y a veces no? Muy bien. Ok, esto tiene un poco de historia, ¿verdad? O sea, por muchos siglos no se usaba nunca en la Biblia el término Yahvé, porque Yahvé es un término muy personal, muy como eh, muy personal. Lo que quiero decir es algo más informal de lo que debe ser en expresar la grandeza de Dios. Es el Todopoderoso, Él es el que es el Dios eterno y todo eso. Entonces, ese término ni siquiera la iglesia quería utilizar, pero algunos de los traductores de la Biblia empezaron a utilizar esta palabra, pero la iglesia, después de algunos años, sacó una noticia para todos diciendo, por favor, por respeto a la solemnidad del nombre de Dios, no se puede utilizar esta expresión. Entonces, las canciones que ya se están haciendo para alabar al Señor no utilicen el término Yahvé. Es demasiado informal. Entonces, nosotros usamos Señor, Dios Todopoderoso, otras palabras muy aceptables, pero no esta palabra hablando así, porque no queremos, o sea, tenemos siempre proteger la distancia entre un ser divino y nosotros. Es eso. Y hace posible vivir en una humildad correcta, porque yo soy una criatura, debo mi vida al Creador. Yo no soy el dueño de mí mismo, Él es el Señor de mi vida. Y eso. Ahora, palabra, Jehová, es exactamente un error en la manera de traducir algunas palabras en hebreo. O sea, no existe realmente esta palabra, es una palabra, vamos a decir, inventada, mal traducida. Y realmente es una cosa técnica, pero la verdad es que simplemente en el hebreo no existe Jehová. Eso fue como una traducción que algunos teólogos protestantes empezaron a utilizar, pero es erróneo, nada más. Ok, muy bien. Entonces tenemos una pregunta más. Am, ¿Por qué algunos de los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías? Ajá. Es que, eh, es que por muchos siglos, en generaciones de generación, algunas personas empezaron a tener sus propias ideas sobre cómo sería el Mesías y qué iba a ser. Algunos pensaban que el Mesías iba a ser un conquistador a los romanos, que él iba como ser un gran líder político. Y eso nunca era la misión del Señor. Otros judíos no aceptaban el Mesías que iba a extender su amor a todo el mundo, sino solamente era para los judíos. Entonces hubo otro rechazo porque tenían un poco de exclusivismo. A pesar de que en los profetas de Isaías y otros profetas se habla de una misión del Mesías al alcanzar a todas las naciones con la salvación de Dios. Y eso
era una cosa nueva para muchos de los judíos de estos días. Ahora, entre algunos de los líderes, por ejemplo, los saduceos, en su teología, ellos ni siquiera creían en la resurrección de Jesús. Y por eso, cuando Jesús habla de que este Dios iba a morir y resucitar, ellos no tenían la capacidad de aceptar eso tampoco. O sea, habían tenido ideas muy limitadas del Mesías. Eran los más humildes y los más abiertos a aceptar a Jesús como se presentaba a sí mismo a ellos, que pudieran recibirlo como Mesías. Y la otra cosa, y tal vez la cosa más clave para algunos, el Mesías, la idea del Mesías como un salvador de ellos, solamente encajaba la idea de alguien que era todavía un ser humano y no Dios. O sea, el enviado a los ojos de varios de ellos era un enviado fortalecido por Dios, ungido por Dios, pero no era Dios mismo. Y al escuchar que Jesús decía que era el Hijo del Padre, que el Padre y él somos uno, era una cosa inconcebible para ellos. Y por eso hubo un rechazo. Entonces, pues ya tenían algo en su imaginación de cómo Sí, las cosas iban a ser y cuando sí, Jesús era diferente, no lo reconocieron no como lo el Mesías. reconocieron. Ya, Exactamente. tiene sentido. Ya, ya. Pues bien, otra pregunta de Oli de San Roberto en North Manchester. Ella dice, ¿qué pasa con la gente de otros países como China, Japón, India, que no creen en Jesús? ¿Cómo van a ser salvadas y vivir la vida eterna? Las personas que nunca han huido de Sí, Jesús. muy buena pregunta. Lo que entendemos aquí es, en primer punto es eso, nadie se salva sin que sea la obra de Jesucristo. Eso es como un principio básico. O Entonces sea, nosotros no nos salvemos, nosotros no nos salvamos. y tampoco aún alguien que es no creyente conscientemente, hay algunas categorías de personas bajo ciertas condiciones que se salvan, pero se salvan por lo que Jesús ha hecho cuando vino al mundo. Murió y resucitó para salvar a todo el mundo. Su salvación es universal. Eso implica que el que responde al mensaje puede recibir la salvación. Ahora, en los casos de las personas que no han escuchado la palabra de Dios, la iglesia y la Biblia dice eso. Y voy a leerlo y me pueden seguir en Romanos capítulo 1 o 2, voy a ver. Tenemos una explicación de eso que nos ayuda. Eh, a ver, tiene que ver con las condiciones para poder eh, recibir la salvación. Ok. En capítulo 2, versículo 12 en adelante, Pablo dice, para cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Ahora bien, vamos a seguir. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no habían recibido la ley así como lo recibieron los judíos, la ley de Dios, ¿verdad? Cumplen
naturalmente, las prescripciones de la ley, sin tenerle para sí mismos, son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza para el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres según mi evangelio por Cristo Jesús. Ahora, en palabras más sencillas, vamos a decir que el Señor ha puesto en el corazón de cada hombre la ley natural. Hay cosas básicas en nuestra manera de actuar y pensar que nos hacen ver si estamos haciendo algo bueno o malo. Por eso, en cualquier sociedad, y han hecho estudios sobre eso, nadie cree que es bueno abusar a los hijos. Es siempre algo malo. En cualquier sociedad, cualquiera. Implica que hay algo en el corazón del hombre que dicta en nuestra conciencia si algo es bueno o malo. Entonces, según los conocimientos en mi ambiente de las verdades en la ley natural, yo sigo fiel a lo que yo conozco, tratando de buscar a Dios, aún en esta situación limitada. Eso implica que estoy en una condición correcta para recibir la gracia que viene de Jesucristo, para recibir la salvación. Ahora, la cosa es esta. Muchas personas, eso también dice en los documentos del Vaticano II, en Lumen Gentium, en otros documentos, que es posible, como cualquier otra persona, ¿verdad? Negar lo que está en el corazón y hacer algo que me da la gana. O sea, desobedecer la ley natural. Y entonces yo no estoy buscando la verdad, no estoy viviendo de acuerdo a lo que yo entiendo que es bueno y correcto en mi conciencia. Y por eso mi conciencia y mi actuación me puede condenar. Por eso esto justifica la urgencia de la misión de proclamar al mundo el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Nosotros creemos que la forma más segura, absolutamente más segura, es entrar en una relación salvífica con Jesucristo. No sé si eso contesta adecuadamente este punto. Sí, yo creo que sí. Entonces, a veces hay personas de otras religiones o de otros países que realmente en la pureza de su corazón están buscando a Dios Uh-huh. y quieren vivir según su conciencia que Dios les ha dado, que quiere, que están buscando a Dios, ¿no? Uh-huh. Y creemos que en ciertas circunstancias Dios puede salvar a esas personas por medio de Jesucristo, siempre por medio de la obra de Jesucristo, Uh-huh. pero nosotros no sabemos, no podemos juzgar los corazones, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca compartir la buena nueva de Jesús. ¿Así es? Y todas estas religiones, en los textos del Vaticano II, nos dicen que son como una preparación para poder estar abiertos al Evangelio. O sea, es una cosa preparatoria, puede servir en esta forma. Y es muy, muy interesante porque tenemos en la historia de la misión de la iglesia países enteros que fueron por medio de sus propias creencias más preparados y más receptivos al mensaje de salvación. En las Filipinas, cuando llegaron a predicar la palabra, la prédica les llegó profundamente, hubo una conversión masiva enseguida. Y eso tenía mucho que ver con las
creencias y la fidelidad a lo que ellos habían aprendido, haciéndoles listos para algo más con Cristo. Muy buena pregunta. Pues ahora necesitamos tomar un minutito para algunos anuncios antes de continuar con el siguiente tema. No sé, Paco, si quiere tomar cafecito o agua, Sí. pero vamos a continuar en unos minutos después de estos anuncios, ¿ok? Voy a poner su micrófono en silencio, Paco, ¿ok? Ah, muy bien, hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Preguntas muy buenas. Gracias por lanzar esas preguntas. Ahora, quiero compartir para los que quizás recién han llegado que este es el primer día de Discípulos en Misión, un nuevo programa diocesano que vamos a reunirnos aquí cada segundo sábado del mes, ¿ok? Siempre comenzando a las 9:30 y terminando a mediodía. Todos son invitados a participar, así que ayúdenos a hacer correr la voz. Y también quiero decirles que si por alguna razón no pueden mirar estos videos en vivo, lo bueno es que todo va a estar aquí en Facebook grabado. También vamos a poner las pláticas en el sitio de web que tenemos para discípulos en misión. Krista va a poner ahora en los comentarios discípulos en misión, el sitio web. También allí van a poder ver todos los temas que vamos a cubrir este año y también vamos a poner allí los videos de las grabaciones, de las pláticas. Así que no hay excusa con la tecnología, todos pueden participar, todos pueden formarse. Yo sé que muchas personas están buscando formación, buscando pues respuestas a sus preguntas sobre Jesús, sobre la fe católica. Y esta es una formación para todos, ¿ok? Por supuesto, pueden reunirse como grupo parroquial siguiendo los protocolos del COVID-19. Digamos que su grupo se reúne los martes. Pues si grabamos el video el sábado, pues el martes pueden reunirse juntos para mirar los videos, también reflexionar como un grupo y platicar más. Tenemos esa flexibilidad y tienen todo el mes para ver el video de este mes y luego cada mes vamos a tener nuevas pláticas por medio de Facebook Live y también grabadas aquí en el Facebook y grabadas en el sitio de Discípulos en Misión que Krista está compartiendo en los comentarios. Ok, entonces pueden mirar estas grabaciones en cualquier momento. Algunos de los temas son, como el día de hoy, ¿quién es Jesús? También cómo debemos seguir a Jesús, qué significa el discipulado. También la oración, sanación espiritual, algo sobre los sacramentos. También la Biblia, vamos a tener pláticas sobre la Biblia. O sea, muchos temas muy buenos, muy buena enseñanza del profesor Paco, que siempre nos estará acompañando aquí por medio de Facebook Live.